Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá dando inicio a el segundo encuentro de capacitación del indicador familiar de acceso a la alimentación, que desde el ISEPSI, nuestro instituto de investigación, vamos a llevar adelante en todo el país durante los meses de julio, agosto y septiembre. La idea de hoy es, vamos a retomar los contenidos que vimos la semana pasada. Por lo tanto, en una primera parte lo que queremos es mostrarles, ¿sí? Cuáles son los ejes con los que vamos a trabajar, primeramente, antes de entrar en el tema de alimentación saludable. Vamos a recordar lo que hicimos durante el año 2020, que fue cuando llevamos adelante el primer indicador familiar de acceso a la alimentación. Lo hicimos en pandemia, ¿sí? Entonces, a ver si puedo compartir ahí, esperemos que pueda bajar. En ese momento fue un gran desafío. Estábamos participando del Consejo de Lucha contra el Hambre, nos había convocado el ministro Arroyo a ser parte de esa mesa de lucha contra el hambre, y conformamos un observatorio de las políticas públicas, fundamentalmente, que iban a dar esa pelea para resolver el tema de la inseguridad alimentaria, y nosotros propusimos llevar adelante por primera vez una investigación. Es un proceso de investigación-acción participativa en el que las compañeras, los compañeros, los vecinos de todos los barrios populares llevan adelante un proceso de capacitación para desarrollar una investigación que nos permita contar con información estadística que dé cuenta de cuál era la situación familiar en relación al acceso de los alimentos, teniendo en cuenta que estábamos atravesando una situación de pandemia y que estábamos fundamentalmente atravesados por dificultades no solamente económicas, sino que las comorbilidades del COVID, diabetes, obesidad, tenían una base fundamentalmente muchas veces relacionada con la condición alimentaria de las familias, y que debíamos trabajar en la prevención y la promoción. Entonces, en ese momento entrevistamos a 22.260 hogares en 22 provincias, ¿sí? Fundamentalmente la investigación estuvo asentada en poder indagar qué impacto había tenido la tarjeta alimentar, porque ese era el interés que el ministro nos había planteado. Pero bueno, fundamentalmente trabajamos fuertemente todo lo que tenía que ver con la evaluación de cómo se estaban configurando los patrones alimentarios en el consumo de alimentos de esas familias. ¿Qué es un patrón alimentario? Es lo que uno compra, los tipos de alimentos, la calidad, la cantidad, va a influir en esos patrones alimentarios, los gustos, la cultura, fundamentalmente, pero también, y en forma determinante, los ingresos de esas familias, ¿sí? Van a determinar los ingresos, fundamentalmente, y el proceso inflacionario que se vivía en ese momento en el país y que ahora se ha acrecentado, van a condicionar fuertemente el poder adquisitivo de la familia. Ahí radicó la importancia de esta encuesta, que se hizo en tiempo real, en forma presencial, en todas estas provincias que estamos aquí mostrando. Entonces, ¿cuál es el avance que vamos a dar en este segundo IFAL 2022? Vamos a retomar lo que nosotros llamamos un monitoreo nacional de la situación de vulnerabilidad de las familias que están bajo la línea de pobreza y de indigencia. Y vamos a analizar cuál está siendo el impacto de las políticas públicas implementadas en relación a los programas que dan batalla a la lucha contra el hambre, contra el desempleo, ¿sí? Entonces, volvemos a retomar el objetivo
de producir lo que nosotros decimos información estadística. Y vamos a construir indicadores que nos permiten analizar cómo se están accediendo o no a determinados derechos. ¿Qué derechos son los que vamos a evaluar? Primero, el acceso de los hogares a la alimentación, ¿sí? Acá vamos a retomar una parte grande de las preguntas que hacíamos en la primera encuesta, pero va a haber una modificación. Vamos a evaluar el impacto no solo de la tarjeta alimentar, sino de la asignación universal por hijo, ya que desde hace un tiempo el gobierno decidió depositar los fondos de la tarjeta alimentar en la cuenta de la UH. Por lo tanto, las familias pueden retirar el dinero y no necesariamente lo pueden llegar a destinar, como era antes, en forma obligatoria, a la compra de alimentos. Entonces, ese va a ser uno de los puntos centrales. En la indagación del tipo de alimentación, las características de los consumos, ¿sí? ¿Cuáles son los niveles de carencias y de inseguridad alimentaria? ¿Y qué tipo de comidas realizan? ¿Cómo se prepara la familia para poder tener una olla que alimente a su grupo familiar? Es donde va a estar centrado el módulo de hoy. El módulo que van a desarrollar nuestras compañeras del equipo técnico del ISEPSI van a trabajar fundamentalmente los aspectos teóricos que nos van a dar el marco para poder entender las preguntas que vamos a hacer en la dimensión alimentación saludable, ¿sí? Y asistencia alimentaria. Segundo aspecto que vamos a analizar es la situación de infraestructura en relación a ¿qué? A la vivienda, las condiciones de acceso a los servicios, la conectividad que esa familia tiene, ¿sí? Esto fundamentalmente va a ser es una entrevista que está limitada en este aspecto, pero que nos va a permitir indagar aspectos que son determinantes para analizar las condiciones en las que se vive. No solamente en la vivienda familiar, sino que también vamos a abordar algunas preguntas en relación al entorno en el que la familia vive. Si hay agrotóxicos, si hay basura, bueno, si hay espacios verdes. Tercer indicador, trabajo e ingresos. Necesitamos aquí que estas preguntas las familias las respondan. ¿Por qué? Porque necesitamos analizar cuál es la situación actual. Vamos a vincular los ingresos de las familias con las posibilidades de compras de alimentos. Entonces, esta parte es muy importante, donde también vamos a indagar si estas familias están siendo titulares de programas de empleo, como el Potenciar Trabajo, o programas sociales como la Asignación Universal por Hijo o la tarjeta alimentar. El otro indicador que vamos a analizar es la situación de educación del grupo familiar, niveles de escolaridad, qué perspectivas de continuidad o de abandono hubo en ese grupo familiar, si tienen centros educativos cercanos, si los niños o las niñas acceden a becas. Bueno, una serie de aspectos. Bueno, acá me quedó vacío, pero el otro indicador que vamos a analizar es el de la salud. Va a ser acotado, vamos a consultar fundamentalmente qué posibilidades hay de acceso a la atención de salud en el primer nivel de atención. Y luego vamos a indagar sobre si está o no presente alguna de las enfermedades crónicas no transmisibles y si las personas del grupo familiar están pudiendo afrontar la dieta que les exigiría transitar diabetes, hipertensión u obesidad. Por último, tengamos en cuenta que vamos a trabajar en 23 provincias, ¿sí? Vamos a ir a centrar la indagación en 1000 puntos territoriales. ¿Qué significa esto? Que la encuesta no se va a hacer en casa por casa, sino que vamos a citar a las familias y el punto de referencia es el comedor o el merendero. Todo este aspecto lo vamos a trabajar
la semana que viene, ¿sí? Pero sí tengamos en cuenta que las familias, sí o sí, es obligatorio que tengan hijos de 0 a 18 años. No podemos entrevistar a familias que estén compuestas solo por adultos, porque la indagación fundamental se orienta a analizar la situación nutricional a la que están pudiendo acceder niñas y adolescentes, ¿sí? La encuesta es voluntaria, es anónima, todo esto lo vamos a trabajar bien la semana que viene. Y damos un pantallazo general de las etapas. Durante el mes de junio tenemos que avanzar lo que queda de junio con el proceso de capacitación. Todas las compañeras y los compañeros que van a ser encuestadores, es necesario que puedan tener los contenidos del módulo de alimentación saludable y que puedan hacer la práctica de la encuesta para poder sentirse seguras y confiadas y que de esta forma la encuesta tenga calidad. Entonces, lo que queda de junio tenemos que avanzar rápidamente con el proceso de capacitación de todo el grupo que va a participar. En julio vamos a trabajar la encuesta propiamente dicha. Tenemos que, para eso, tener la planificación de los comedores y merenderos donde vamos a hacer las encuestas. Y tenemos que tener un proceso de vínculo muy fuerte con las coordinadoras de comedores y merenderos. ¿Para qué? Para poder convocar a las familias, que tienen que venir entre 20 y 25 familias para realizar la encuesta, ¿sí? Bueno, entonces, mes de julio vamos a llevar adelante la encuesta, nos podríamos extender hasta la primera semana de agosto, ¿sí? Bueno, esto entonces ya no lo vamos a ver porque lo vamos a trabajar la semana que viene, para poder avanzar ahora con el módulo de alimentación saludable. Puede ser que queden dudas con respecto a esto, sobre todo las compañeras y los compañeros que han ingresado por primera vez. Lo que nosotros les decimos, que lo que hay que fortalecer es el espacio de encuentro y capacitación en la provincia o en la localidad o en el distrito, depende de cómo armemos la estructura de la organización del IFAL. Cada provincia va a darse una propia y lo va a discutir en base a las prioridades territoriales que tiene, ¿sí? Entonces, hoy no vamos a trabajar nada que tenga que ver ni con el recurso humano, ni con lo que es la base territorial de los comedores y los merenderos. Solo decirles que para la semana que viene, sí, cada provincia tiene que tener construida y tiene que enviar la base territorial de comedores y merenderos en los que van a hacer las encuestas, ¿sí? Yo ya les he mandado a todos los responsables provinciales, salvo a Buenos Aires, que todavía no lo hicimos, pero a todo el resto de las provincias de la Argentina, les hemos mandado la base georreferenciada con la que trabajaron la talla y peso. Y sobre esa base hay que trabajar para ver si quedan los mismos comedores o agregan comedores nuevos. Bueno, esta sería la parte general. Ahora las voy a presentar a las compañeras Ludmila, Cecilia y Carla. Chicas, si quieren prender su... Hola, ¿cómo andan? Bien, buenos. Hola. Ahí están. Hola. Ahí está Carla. Bueno, las compañeras integran el equipo técnico del ISEPSI. Ceci ya está recibida de nutricionista en la Universidad de Buenos Aires. Y Carla y Ludmila... En La Matanza. ¿Cómo? En la ULAM La Matanza. Perdón, en La Matanza. Y Carla y Ludmila están haciendo su tesis para recibirse de nutricionistas este año. Así que bueno, vamos a compartir el PowerPoint. Ahí vamos. Compañera, quería hacer una consulta, si puede ser antes. Sí, dale. Quería consultar, en el caso de que todavía no se haya hecho talla y peso... Perdón, ¿de dónde sos? ¿Te podés presentar? Paraná, Entre Ríos. Soy Pedro, Sí. de Paraná, Entre Ríos. Sí. En el caso de que no se haya hecho todavía talla y peso en la localidad o en el territorio,
Mira, pasamos la referencia. espera, yo estuve en Paraná el sábado haciendo una reunión con ustedes. No sé si vos estabas. Así que... No pude participar. Bueno, no, yo estuve en Paraná, hicimos una reunión y les expliqué a los chicos cómo van a armar la base, teniendo en cuenta que no tienen los comedores y merenderos de talla y peso. Así que tranquilo que lo tienen que armar de cero, no hay problema. Ustedes deciden los comedores y los merenderos y sobre esos hacen la encuesta. Tengan en cuenta, y esto sí es lo último que digo, que durante el mes de octubre y noviembre, diciembre, vamos a llevar adelante el relevamiento de talla y peso y, bueno, cerrar el año con los 2 indicadores de situación nutricional. Bueno, chicas. Silvia. ¿Alguien me preguntó algo? Sí, David, de Santa Cruz. Sí, David. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Silvia? Te hago una consulta. Laura. Bueno, Laura. Sí. Perdón. Ahí tengo una consulta, entonces me quedó picando eso de cómo incorporamos nosotros ahora cuando hagamos el envío, la devolución, el cronograma, podemos agregar localidades o barrios que antes no hayan participado en el relevamiento de talla y peso, por ejemplo, el caso es... listo, perfecto. Sí. A ver, digo para no ocupar espacio hoy en este encuentro, vamos a trabajar en el WhatsApp que tenemos a nivel nacional todo el tema de la planificación territorial, ¿sí? Y la semana que viene, el lunes, cuando hagamos la capacitación, o el viernes y el lunes, cuando hagamos la capacitación de la encuesta, ahí nos sacamos todas las dudas en relación al tema de codificación de los comedores y merenderos, ¿sí? ¿Estamos? Perfecto. Bueno, quiero ver porque siento un poquito de ruido y voy a silenciarlos. Ahí estamos. Apaguen sus micrófonos y les pedimos a las chicas que habiliten su micrófono. ¿Están? Sí. Ahí vamos. Esta parte tenía que explicarla yo rápidamente, ¿no? Sí. Laura, comenzabas vos. Sí, perdón. Bueno, ahí tenemos el problemita de que tenemos mucha gente con el micrófono abierto. Tendríamos que tratar de cerrarlo. Bueno, vamos a trabajar entonces ahora el módulo 1, el módulo 2 sería que tiene que ver con alimentación saludable, ¿sí? Y vamos a hacer un paneo general por los contenidos, fundamentalmente, de lo que son las guías alimentarias. No puedo pasar, no sé por qué no me pasa la... A ver, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es nuestro marco teórico, metodológico y político? Nosotros partimos de entender que tanto la salud como la alimentación son derechos humanos básicos e inalienables. ¿Qué significa? Que no pueden ser vulnerados y que el Estado tiene la obligación de garantizarlos con políticas activas, integrales y universales. ¿Nosotros qué estamos observando? Que hay una vulneración de derechos, de la salud, de la educación, de la alimentación, del trabajo. Por lo tanto, nuestros indicadores lo que van es a medir, a poder contabilizar o visibilizar esa vulneración de derechos, ¿sí? Nuestra tarea entonces es construir información y conocimiento. Las organizaciones sociales y nuestro instituto de investigación se plantea poder avanzar con información que sea seria en tiempo real. Y el derecho a la alimentación lo entendemos como el acceso de manera regular, permanente y libre, ya sea mediante la compra mediante la compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente. Hay dimensiones, ¿sí?, que nos indican
cómo debería ser garantizado por el Estado este derecho a la alimentación. Y ahí tenemos que pensar en la disponibilidad, o sea, debe haber disponibilidad. ¿Qué significa? Alimentos suficientes a disposición constante de todas las personas. Cantidad, calidad, diversidad. Debe haber accesibilidad, o sea, las familias deben tener recursos adecuados para adquirir estos alimentos de calidad. Esto de que los alimentos deben tener una adecuación a las tradiciones, a la cultura, ¿sí? Y que deben ser saludables. Sostenibilidad en relación a tener continuidad en el acceso. Y la seguridad alimentaria, hablamos de una alimentación con garantías de que no esté contaminada, libre de agrotóxicos. Entonces, bueno, hay un concepto que hoy no lo vamos a desarrollar, pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta el marco estructural que condiciona la situación de la alimentación en la Argentina y Latinoamérica, y tiene que ver con el tema de la soberanía alimentaria. ¿Por qué es importante? Para que se garantice el derecho a la alimentación, no solamente deberíamos tener dinero para poder comprar los alimentos, sino que tenemos que pensar cómo se producen esos alimentos, cómo llegan esos alimentos al mercado de cercanía, ¿sí? Si se producen en un ambiente sostenible y agroecológico. Bueno, hay un montón de aspectos que nos da la garantía esto de la soberanía alimentaria, pero que hoy no lo vamos a desarrollar porque es un concepto bastante complejo y que solo lo queremos mencionar. Con respecto al tema del concepto de la seguridad alimentaria, nosotros planteamos que hay una situación de inseguridad alimentaria que fundamentalmente tiene barreras por un montón de condicionantes y determinantes. Y con respecto a la alimentación y la nutrición, hay encuestas nacionales que dan cuenta de un avance sostenido y muy preeminente del sobrepeso y la obesidad. La encuesta nacional de nutrición y salud que se hizo en el año 2018, ¿sí? Esta encuesta nos da cuenta de que se encontró prevalencia en el exceso de peso en un 67,9% de los adultos mayores de 18 años. Y también se ha encontrado que los indicadores de sobrepeso y obesidad están avanzando y complicando la salud de niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, se plantean a nivel de las políticas públicas generales y de los organismos internacionales que ante el aumento sostenido de la malnutrición y de las enfermedades crónicas no transmisibles, los estados deberían garantizar poner fin a la malnutrición en todas sus formas para el año 2030. Se plantea como objetivo de política pública esto. Entonces, nosotros ahora lo vamos a ver rápidamente, pero tenemos un objetivo donde tenemos que trabajar la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles y la prevención de la malnutrición, ¿sí? Ha habido otras encuestas que han arrojado datos alarmantes en la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Pero bueno, no las vamos a poder desarrollar ahora, pero quedan planteadas en el PowerPoint para que ustedes lo puedan seguir indagando. ¿Qué ha pasado en la Argentina? Rápidamente, cambio de patrones alimentarios. Hay un incremento del consumo de ultraprocesados en detrimento de los productos frescos y mínimamente procesados. Hay un alto consumo de sodio, de azúcar, bajo consumo de frutas y verduras y un alto consumo de bebidas azucaradas. Todo esto está condicionando, sumado al proceso de inflación que destruye el poder adquisitivo, donde las familias compran lo necesario para llenar la olla, las familias que están bajo la línea de pobreza e indigencia, para saciar el hambre, pero no necesariamente pueden estar en condiciones
de comprar productos que sean nutricionalmente adecuados. Por eso esta brecha la tiene que cubrir las políticas públicas. Bueno, acá ya las dejo a las chicas, ¿sí? Hola, Hola. bueno, acá arranca hablando sobre la alimentación saludable. ¿Se me ve? Sí, sí. Ah, bueno, la alimentación saludable arranca con la lactancia materna. La lactancia materna, la OMS recomienda lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, que es el alimento que el bebé necesita para crecer sano. También acá tenemos una definición sobre qué es la alimentación saludable, que es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía para poder crecer sano y fuerte, y bueno, para llevar a cabo todas las actividades diarias. También debe respetar los gustos, los hábitos, las costumbres de las familias y bueno, de la población. También, dice que la alimentación saludable es una alimentación variada, comer frutas, verduras, carnes, consumir lácteos, y también habla de poder elaborar comidas caseras. Ahora está todo de lo ultraprocesado, comidas rápidas, volver un poco a las comidas caseras. Pues tenemos el que sigue. ¿Por qué la alimentación debe ser variada, adecuada, completa y suficiente? Bueno, para poder cubrir los requerimientos nutricionales necesarios, para poder realizar las funciones cotidianas con normalidad, para reforzar las defensas, reducir enfermedades, trastornos alimenticios, y bueno, para la prevención de enfermedades relacionadas con colesterol, hipertensión, obesidad. ¿Y qué determina el acceso a una alimentación adecuada? El ingreso y la capacidad de compra, el tamaño de la familia, la distribución de los alimentos dentro de la familia, los conocimientos sobre nutrición y los patrones y conductas alimentarias. Acá no sé si hablabas vos, Ceci, Sí. y yo sigo un poco con las ropas. Dale. Bueno, acá vamos a hablar de lo que aportan los alimentos al organismo y la clasificación en macronutrientes y micronutrientes. Los macros son aquellos que se aportan en gran cantidad a través de los alimentos. Cuando los digerimos se dividen en el cuerpo en hidratos de carbono, proteínas y grasas. Los hidratos de carbono son los que aportan más energía al organismo y se encuentran, por ejemplo, en la papa, batata, choclo, mandioca, en las harinas, el arroz, los fideos. Generalmente este grupo de alimentos se consumen los refinados y la recomendación es que se consuman los que son integrales. Después, en cuanto a las proteínas, son un macronutriente que lo que tiene es una función de construcción en el organismo para favorecer las defensas, para reparar los tejidos, etc. Y bueno, se dividen, a su vez se clasifican en distintos aminoácidos esenciales y se aportan a través de los huevos, carne, pescado, pollo y también a través de las legumbres, cuando se hacen suplementaciones, por ejemplo, entre arroz y lentejas, para completar las proteínas y los ácidos y los aminoácidos esenciales y hacer proteínas completas. Y después tenemos el grupo de las grasas y aceites, que son los macronutrientes que aportan energía concentrada al organismo y también son necesarios para transportar las vitaminas liposolubles, que son ADEC, ADE y K. Y también el consumo de ácidos grasos esenciales que se encuentran en distintos tipos de alimentos como pescados, la palta, las semillas, etc. Esos son los macros. Después se encuentran los micronutrientes, que son los que no se puede producir en el organismo y se consumen en menor proporción en la dieta, porque al haber un bajo consumo de frutas y verduras, que son los alimentos que más aportan los micronutrientes, hay bastante déficit. Entonces, estos se clasifican en vitaminas y minerales. Tenemos las vitaminas liposolubles, que son las que son solubles en grasa, y el resto son solubles en agua. Dentro de este grupo hay distintos tipos de alimentos que aportan cada una. Y en cuanto a los minerales también, por ejemplo, las vegetales de hoja verde, los frutos secos y las legumbres, que también aportan hierro, que es fundamental para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles como la anemia, el magnesio, el yodo, el potasio, etc. La siguiente. Bien.
Ahí va. No me apareció la otra. ¿Qué son Las las GAPAs? GAPAs. Sí. Bueno, las GAPAs son las guías alimentarias para la población argentina que se llevan adelante por el Ministerio de Salud de la Nación y, bueno, contribuyen una herramienta para favorecer los conocimientos sobre alimentos. Y, bueno, se sostienen en el marco del derecho humano a la alimentación adecuada. La que sigue dice que, bueno, que hace referencia a los alimentos que deben consumirse a lo largo del día y, bueno, tener una alimentación variada, armónica, adecuada. Bueno, son los alimentos que se deben consumir en las 4 comidas. Y también alerta, tiene un grupo, son 6 grupos, y alerta sobre el grupo de ultraprocesados, que son los que en realidad no deberían consumirse, que sería el de las grasas y dulces. Después tiene 10 recomendaciones, y bueno, nosotros pusimos 8, que sería hacer actividad física preferentemente todos los días, consumir aceite en crudo como condimento, beber agua, 8 vasos diarios, comer con moderación, incluir alimentos variados. Disculpen, compañeros, les pedimos por favor que cierren sus micrófonos porque si no, no podemos seguir. Perdón, chicas, ¿pueden habilitar su micrófono de nuevo? Porque tuve que cerrar. Bueno, esa es una gráfica de las GAPAs, en la cual tenemos todos los grupos de alimentos, los 6 grupos, y o sea, son 10 recomendaciones que da la GAPA y acá pusimos 8. Algunas de ellas son hacer actividad física, preferentemente todos los días, consumir aceite en crudo como condimento, beber agua, 8 vasos diarios, limitar el consumo de alimentos ricos en azúcar y grasas, consumir leche, quesos, disminuir el consumo de sal, consumir frutas, 5 porciones diarias. En la que sigue, ahí tenemos los 6 grupos. Bueno, el grupo 1, verduras y frutas, 2, cereales, legumbres, papa y pastas, grupos 3, leche, yogures y quesos, grupo 4, carnes y huevos, el 5, aceite, frutas secas y semillas, y el 6, que es el de grasas. Ya la próxima que sigue dice, bueno, ¿cómo comemos los argentinos? Vuelvo a mostrar de vuelta la gráfica, y acá lo que dice es que tenemos un bajo consumo de frutas, también en que es variedad, frutas y verduras, lo que es en variedad. Si bien consumimos carnes y huevos, consumimos carne con predominio de grasa. Después los cereales, legumbres, pan y papa y pastas. Si bien cubrimos la recomendación, pero hay un escaso consumo de lo que es legumbres y cereales integrales. En cuanto al grupo de leche, yogures y queso, se consumen menos de lo recomendado y se consumen productos enteros, no descremados. Bueno, el consumo de dulces y grasas, ese lo triplicamos de lo recomendado, y el de aceite, frutas secas y semillas, ese se consume, pero aceite de girasol, principalmente. Bueno, en la próxima ya te dejo, Ceci. ¿Estás, Ceci? ¿Está por ahí? Sí. Voy a aclarar una cosa, así vamos avanzando en el vínculo con la encuesta. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una política pública alimentaria que está basada en estas guías alimentarias que describieron las compañeras. Por lo tanto, si el Ministerio de Salud de la Nación tiene una guía alimentaria para la población argentina, debería garantizar que esta alimentación sea accesible y universal a toda la población.
Entonces, hay como una grieta en que hay una política pública que fomenta un tipo de alimentación y luego hay una deficiencia en cuanto a las posibilidades de acceso de las familias pobres en situación de indigencia. Entonces, nosotros ahora lo que vamos a analizar, que van a desarrollar las chicas, es la clasificación de los alimentos, y esta clasificación de los alimentos y sus requerimientos, frecuencias de nutrientes, es la que vamos a preguntar en la encuesta, detallada según grupo de alimentos. Ahí te doy la palabra, Ceci, o no sé quién sigue. Hola. No, se me tildó. Yo Ah. no sé hasta dónde me escucharon. No, empezá con grupos de alimentos según su aporte Sí. nutricional. No se escuchó Pero nada. vos me vas moviendo la diapo, porque en un momento no se movió más y ya no vi nada. Ah, estoy en grupos de alimentos según su aporte Bien. nutricional. Bárbaro. Bueno, no sé, antes les hablé de otra cosa, creo que no salió nada. Los No. grupos de alimentos se dividen, como están en la gráfica, primero las frutas y verduras. Se van a dividir según la cantidad de porciones que tienen que consumirse por día y según el aporte nutricional. ¿Está bien? Entonces tenemos primero el grupo 1, el que aparece primero es el que debería consumirse mayor cantidad, que son las frutas y verduras, que es lo que aportan vitaminas, minerales y fibra al organismo. De este grupo, la recomendación es consumir 5 porciones al día, tanto entre frutas como vegetales. Después, más adelante, les contamos en qué consistiría una porción de cada cosa. Grupo 2 sería el grupo de los hidratos de carbono. Bueno, ese es el de las vegetales. La recomendación de 5 porciones. El de los hidratos de 4 porciones al día para adultos y 3 para chicos. Por ejemplo, un cuarto plato de fideos o de arroz. Una papa chica o mediana, legumbres, garbanzos, porotos, etc. Dentro de las legumbres y los hidratos incluimos papa, batata, choclo y mandioca porque no se consideran vegetales, entonces en la encuesta lo van a ver separado de lo que es la frecuencia de consumo de las verduras. Cuando lo pregunten es importante que tengan en cuenta eso. ¿Sigue? Sí. El grupo 3 es el de los lácteos, que aportan calcio, fósforo, proteínas de alto valor biológico, a través de la leche, yogur, queso. Se recomienda que sea en consumo de descremados. 3 porciones al día. Puede ser un vaso de leche o de yogur, una porción tipo cassette de queso. Bien. El grupo 4 es el de las carnes y huevos. Carnes rojas, carnes blancas, pescado, pollo, cerdo, carne de vaca, distintos tipos de animales que se consumen a lo largo del territorio nacional, y la porción equivale a 200 gramos. Después, esto aporta hierro, proteínas, zinc y distintas vitaminas también para la inmunidad del organismo y proteínas de alto valor biológico. El grupo 5, grasas y aceites. Acá tenemos las recomendaciones de 2 porciones por día que se pueden cubrir con aceite en crudo o con el consumo de semillas activadas o frutos secos, que se activan mediante la hidratación. Bárbaro. Tenemos aceite, puede ser de maíz, girasol, oliva, etc. Y distintas semillas y frutos secos, que la recomendación también es de un puñado alrededor de 15. Y en cuanto a las semillas, una cucharada igual que el aceite. Bien. El grupo 6 es el que no se recomienda consumir a diario, sino de manera optativa, opcional a lo largo de la semana, que son los AUP, alimentos ultraprocesados. Bien, por eso no hay recomendación de porción. Ese es el grupo, si no sería el de la hidratación. El consumo de agua libre se recomienda 2,5 litros por día para personas adultas. Son necesarias para las reacciones metabólicas en el cuerpo, para el traslado de las vitaminas y nutrientes, y configura un gran porcentaje del cuerpo, el agua, para componer la sangre, etc. Siguiente.
ya no sé si me ven o no. Actividad física. Después, bueno, realizar 30 minutos por día, esto es lo que se hablaba de las GAPA, de hacer ejercicios físicos regulares, hidratarse antes, durante y después de la actividad física, evitar las horas de máxima exposición solar y también las temperaturas altas en verano, que son necesarias para un aporte adecuado y equilibrado en la salud, además de la alimentación adecuada. ¿Qué más? Ahora ya viene Ahora va a hablar Ludmi, que va a hablar de la clasificación. siguiente de los alimentos. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, a mí me toca hablar de, como Ceci venía hablando, ya estaba hablando de la clasificación de los alimentos según aporte de nutrientes, macro y micro. A mí me toca hablar en esta parte de la clasificación de los alimentos según grado de procesamiento. ¿Por qué es importante conocer el grado de procesamiento de los alimentos? Bueno, porque nos brinda información necesaria para poder elegir opciones saludables. Siempre priorizando que es muy importante que estos alimentos sean hechos en casa, natural, elaborados en casa, mejor dicho. Bueno, pasamos a la siguiente. Ahí está. El primer grupo de esta clasificación es el grupo de los alimentos naturales, frescos y mínimamente procesados. Acá en este grupo la recomendación que damos es que sean de consumo habitual. Quiere decir que estén presentes en las principales comidas, almuerzo, merienda, desayuno y cena. Los alimentos naturales son aquellos que se extraen de la naturaleza sin sufrir algún tipo de alteración. Por ejemplo, las verduras, las legumbres, cereales, o sea, se extraen de la naturaleza sin sufrir alteración. Y los alimentos mínimamente procesados son aquellos que tienen algún proceso, pero sin adición de aditivos ni de nutrientes críticos como la grasa, el sodio, la sal y azúcares refinadas. Dentro de este grupo tenemos como ejemplo, que ya mencioné, el grupo número 1 de la gráfica, que es el grupo de las verduras, las frutas, el agua potable, la leche fluida, leche en polvo. Bueno, pasamos a la siguiente. Hay más ejemplos que se pueden ir leyendo también ahí en el Power. Bueno, el segundo grupo es el grupo de los alimentos procesados. En este grupo la recomendación es que se modere su consumo. Esto quiere decir que, si bien son parte de comidas principales, como por ejemplo el aceite, que lo utilizamos habitualmente, los quesos o los panificados, su porción tiene que ser moderada. Según el grupo etario que pertenezca a la persona, tiene que ser moderado este alimento. Y bueno, son alimentos que son sometidos, en este caso, a diferentes procedimientos, que incluyen más que nada lo que está relacionado a la conservación del alimento, a la fermentación no alcohólica y su conservación, y su preparación, perdón. Y la mayoría de estos nutrientes poseen entre 2 y 3 ingredientes y se los reconoce fácilmente porque son versiones de los alimentos del primer grupo que vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, para hacernos un ejemplo rápido, el tomate sería el alimento natural y la salsa de tomate sería el alimento. Acá tenemos como ejemplos, bueno, todos los alimentos que están enlatados, las legumbres, ensalada en cóctel, bueno, los panificados, las pastas rellenas, el azúcar, el aceite vegetal y conservas en aceite también. Bueno, pasamos a la siguiente. Acá está. Bueno, el grupo número 3 es el alimento de los ultraprocesados. Es el alimento que lo reconocemos en la gráfica alimentaria como el grupo número 6, que hace poquito comentaron las compañeras. Bueno, este grupo acá la recomendación, si se ve, está en rojo, entonces es para que sea bien resaltada que tiene que limitarse su consumo. En lo posible, evitarlo, y si no, bueno, limitarlo lo más posible, porque ya habíamos mencionado, bueno, ahora vamos a hablar un poquito más. Estos alimentos no son alimentos, mejor dicho, acá hay que resaltar que son productos alimentarios industrializados. En los grupos anteriores sí eran alimentos, pero acá en este grupo son productos alimentarios que los crea la industria. Son productos que sufren alteraciones, modificaciones industriales y
es una combinación de ingredientes procesados que tienen mínimas cantidades del alimento natural. Ejemplos de ellos es, bueno, todos los que conforman el grupo 6, serían los snacks, las gaseosas, jugos artificiales, alimentos de roticería, comidas rápidas, galletitas, dulces, saladas, alimentos de panadería, etc. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, acá es mostrar el grupo 6 como en grande sería el grupo más chiquitito, que es el que conforman las grasas y los dulces. ¿Me dan un segundo que le abro la puerta a mi perrito, que si no va a seguir interfiriendo en la... Perdón, porque estaba rascando la puerta. Sí, bueno, la siguiente. Bueno, acá es tomar un poco lo que se vive actualmente con el tema del consumo de este grupo. Hay una cultura que también está posicionada un poco por el marketing y la publicidad que hay alrededor de estos grupos alimentarios, que generan que se aumente su consumo, porque hay no solamente que es... Ay, dame un segundo. Son alimentos... Ay, ¿me pasas el anterior, Ceci, que hablaba de la cultura? Sí. ¿De ¿O cuál? Laura? Que hablaba de la cultura No sé. del alimento ultraprocesado. A ver. ¿Cuál sería? Ah, no, está bien, me No. adelanté yo, perdón. Sí. Que vi mal el dibujito. Por eso. No, no está después. Bueno. Sí. Sí, ahí está. Bueno, este concepto es muy importante saberlo y entenderlo, que es los aditivos. Todos los alimentos del grupo 6, los ultraprocesados, contienen aditivos, y los aditivos no son más que sustancias industriales que tienen el objetivo de hacer que ese alimento tenga una vida útil mayor, que se conserve mayor, que aumente sus características sensoriales, cómo se ve, cómo se siente. No tiene una función nutricional, por ende solamente modifica en cuanto a estas características, y modifica su biología, la parte física del alimento, o sea, tiene mucho que ver con eso, que es todas estas sustancias que tienen sodio, conservantes a base de sodio, jarabe de maíz, que es azúcar súper refinada, que hace, o sea, es más barato, y lo utilizan para este tipo de alimentos. Y bueno, ahí está en la lista, más o menos aparecen todos los ejemplos, que es para ir identificando en las etiquetas de los rótulos de los alimentos. Bueno, acá vemos ejemplos bien claros de lo que sería el alimento natural. Por ejemplo, acá había mencionado anteriormente el tomate. El alimento procesado sería la salsa de tomate, y el ultraprocesado sería, por ejemplo, el ketchup, la barbacoa, las salsas de tomate listas para usar. Acá vemos el ejemplo del agua. El agua segura y potable es el alimento natural. Un jugo preparado con frutas y agua sería el alimento procesado, y los jugos artificiales, gaseosas, jugos artificiales, bueno, serían los ultraprocesados. Acá también tenemos la leche, procesado yogur, queso, y ultraprocesado una leche chocolatada o una bebida láctea a base de simulando ser yogur. Bueno, acá está la que me había adelantado. Acá un poco, en esta diapositiva se trata de mostrar que estamos ante una cultura de consumo excesivo de este grupo. Y esto se ve en las encuestas que se mencionaron anteriormente, encuestas que se hicieron en el país, que dieron alta preeminencia de obesidad, de sobrepeso. Todas son enfermedades crónicas no transmisibles que se obtienen por o sea, no es que se obtienen, se adquieren por el estilo de vida que tenemos, por la forma de alimentación. Entonces acá un poco lo que tratamos de mostrar y que se vea claramente es que alrededor del grupo 6 hay marketing, hay publicidad, hay un montón de herramientas que utiliza la industria para que estos alimentos se consuman más. Y a su vez,
También hay que reconocer que todos los ingredientes que son parte de estos alimentos son ricos, porque son salados, son grasosos, son azucarados, y aumentan a su vez el consumo, porque son sustancias que generan un círculo vicioso. Bueno, acá es por qué deberíamos evitar los ultraprocesados. Bueno, por todo lo que venimos mencionando, sabemos que su alto consumo predispone mayormente a que la persona adquiera enfermedades relacionadas a la alimentación. Bueno, en esta diapositiva pasamos a otro tema. Cerramos el tema de la clasificación de alimentos según grado de procesamiento y pasamos a otro tema que es el rótulo de alimentos. ¿Qué es el rótulo de alimentos y para qué sirve? El rótulo de alimentos es toda imagen, toda inscripción, leyenda que vemos detrás de los alimentos. Por lo general aparecía en el dorso del alimento, brindando información sobre ese alimento en particular, sobre sus características y lo que contenía. Ese es el rótulo alimentario. Nosotros nos vamos a centrar en el rótulo nutricional, que en esta diapositiva que se ve acá se muestra una imagen del rótulo, el que usábamos habitualmente. Ahora tenemos otro por delante, pero lo vamos a ver más adelante. Este es el rótulo que, bueno, acá se ve en la tabla, describe la cantidad de nutrientes, la cantidad de energía que tiene y la porción. Bueno, pasamos a la siguiente. Los puntos importantes a tener en cuenta en la lectura del rótulo, básicamente son estos. Tener en cuenta, muy importante, ver la fecha de vencimiento del alimento en cuestión. Ver el estado del producto, cómo se encuentra, si no se encuentra golpeado, si no se encuentra sucio, roto, muy importante porque ante ese tipo de cosas sabemos que el alimento estaría contaminado, entonces no lo tendríamos que consumir directamente. Después otro tema importante es ver la lista de ingredientes y tener en cuenta que los ingredientes cuando van apareciendo aparecen en orden decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Que aparece primero el ingrediente que más en cantidad se encuentra en el alimento. Entonces, por ejemplo, aparecería el primero que tiene mayor cantidad, el segundo y así sucesivamente. Y también ver cómo se denomina ese producto, porque tenemos una cosa que es el nombre del alimento, que es el nombre de fantasía, se le dice cómo se lo compra en la góndola, y después abajo, por lo general, en el dorso, o abajo chiquitito, aparece la denominación correcta de ese alimento. Y acá en el ejemplo que pusimos es un ejemplo del café Arlistam, que vos lees y decís es café Arlistam, pero cuando vas abajo y te fijas en la denominación, te encontrás con que es polvo para preparar infusión a base de café, con jarabe de glucosa, con colorante y libre de gluten. Eso no es café, eso es una preparación a base de café. Y si ven el ejemplo de abajo, dice café marca La Morenita. La denominación del producto es café torrado con azúcar blanca. Eso es propiamente café. Entonces también tener muy en cuenta eso, prestar un poco de atención cuando vamos a comprar los alimentos, que muchas veces creemos que estamos comprando algo como café, y en realidad estamos comprando una bebida a base de café, que encima tiene jarabe de glucosa, que habíamos dicho anteriormente que es un aditivo que utiliza la industria. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, acá en este ejemplo se ve claramente lo que le mencionaba hace un ratito, que los ingredientes del alimento aparecen en orden decreciente, de mayor a menor, y bueno, es un ejemplo de la etiqueta, que se ve bien clarito cómo los ingredientes aparecen acá. Esto es un flan, si no me equivoco, o Sí. lo que era. Bueno, el azúcar, el cacao, el suero de leche. Nosotros cuando hacemos un flan, el principal ingrediente no es el azúcar, es la leche, después el huevo y después el azúcar. En el industrializado el ingrediente principal es el azúcar, con lo cual también vemos cómo abusan de estos nutrientes críticos para beneficio de ellos, no de nuestra salud, claramente. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, y llevado al tema de los rótulos nutricionales y alimentarios, pasamos a ver lo que es la etiqueta la ley del etiquetado frontal, que es la ley 26.6042.
Esta ley se firma en Cámara de Diputados el año pasado, el 26 de octubre, se puso en vigencia, se le dio una cierta cantidad de días para las industrias grandes, se le dio 180 días, no más de 180 días para poner en vigencia la ley, y para las empresas medianas, micro y más chicas, tienen un plazo de 12, hasta menos de 12 meses para ponerla en vigencia. Acá lo que hablamos un poquito es del contexto en que se firmó esta ley. Como veníamos hablando desde el principio de la capacitación, vemos por las encuestas que se hicieron en Argentina cómo aumentan las enfermedades crónicas no transmisibles, cómo se dificulta el acceso a la alimentación, etc. Con esta ley lo que se hace es reforzar el acceso a una alimentación saludable. ¿Y cómo? Por medio de un rótulo nutricional que sea frontal y que provea al consumidor información clara y visible. Eso es un poco, bueno, comentando lo que es el contexto y para qué se promovió esta ley. Justamente para eso, para reforzar el derecho a la alimentación dentro de una alimentación saludable y demás. ¿En qué consiste básicamente esto? Pasar de un rótulo nutricional chiquito, pequeño, que estaba por lo general siempre al dorso, en la parte de atrás del alimento, pasamos a tener un rótulo frontal que se ve en la cara del alimento con información clara, que tiene características esa información. No vamos a tener más ya la presencia de la tabla contándonos todos los nutrientes, sino que vamos a tener octágonos, figuras geométricas de 8 lados, negras con los bordes blancos, y que tengan letras grandes y mayúsculas, también de color blanco, advirtiendo el exceso que tiene ese alimento. Por ejemplo, puede tener exceso de azúcar, tiene que decirlo, o exceso de energía, o exceso de grasas. O sea, básicamente tiene que declarar todo nutriente crítico, que dijimos que los nutrientes críticos son las grasas saturadas, azúcares refinadas, sal, exceso de energía. Como puntos importantes de la ley frontal, también hay que resaltar que todos los alimentos que son altos en cafeína tienen que contener una leyenda que diga alimento alto en cafeína para prevención de los niños. Y también si es alto en sal. No solamente para los niños, sino para aquellas personas que tienen hipertensión, por ejemplo, o enfermedades. Dentro de los puntos importantes de cuestiones que prohíbe esta nueva ley, lo que dictaminó es no resaltar los productos que son para los niños de consumo, como golosinas, por ejemplo, que tengan logos de superhéroes, premios, como por ejemplo huevo Kinder que trae sorpresa, o otros alimentos que tengan relación con superhéroes, personas que hacen deporte y que son exitosos. O sea, no asociar ese alimento porque ya se demostró que aumenta el consumo, o sea, como que aumenta el querer comer ese alimento en particular. También se prohíbe toda forma de publicidad y promoción de alimentos y bebidas alcohólicas que no tengan estas advertencias que acabamos de mencionar, que tienen que decir que es alto en cafeínas o que contiene alcohol. Y también se prohíbe resaltar las propiedades nutricionales que son del alimento para potenciar su venta. Por ejemplo, algo así como para entender esto sería... Discúlpame, abrí tu micrófono de nuevo, Ludmila, porque tuve que cerrar. Ahí va. Ahí está. Bueno, con el punto que mencionaba de que se prohíbe resaltar las propiedades nutricionales del alimento, sería, con un ejemplo para entenderlo, la margarina. En las margarinas decía, por lo general la margarina, depende de la marca, que es libre de colesterol. La margarina es un alimento vegetal, no tiene colesterol, el colesterol solamente se encuentra en el reino animal, entonces eso sería resaltar algo que es propio del alimento. Eso ya está con esta ley. Eso es algo muy importante porque eran, ¿cómo se dice?, formas que tenía la industria
de aumentar la venta de sus productos para marketing y demás, haciéndolos ver saludablemente, siendo que eran cosas propias del alimento. Bueno, esa sería la última diapositiva sobre lo que es la ley de etiquetado frontal. Bien, ya terminamos entonces. Sí. Bien. Voy a dejar de compartir. ¿Entendió? Sí, sí, ahora hacemos... Esperame un segundito que voy a dejar de compartir. No sé por qué no me deja ir a... Voy a compartir directamente. Ahí está. Ahí vamos. Bueno, muchas gracias a las chicas por la presentación, muy clara. Esperamos que les haya parecido bien y que hayan podido comprender un poco el marco general en el que estamos desarrollando esta capacitación, que tiene que ver con llevar adelante esta encuesta de acceso a los alimentos. En todo caso, tenemos un ratito, porque íbamos a terminar a las 8, así que podemos abrir un intercambio de 15 minutos para que si hay algún aspecto que les ha quedado que no se entendió y que lo podamos retomar rápidamente y explicarlo, y bueno, si no, hagamos una valoración de los contenidos, si les parecen adecuados para poder llevar adelante la capacitación a las promotoras de salud y encuestadoras. No sé, el que quiere hablar tiene que abrir su micrófono. Veamos dudas, consultas, aspectos que no se entendieron, que estaban poco claros. ¿Todo se entendió? Laura, yo tengo una consulta. Sí, presentate, Ale. Sí, soy Alejandra de Catamarca. Sí. Mi consulta es esta. Con respecto a los grupos de alimentos que estaban diferenciados por numeración, 1, 2, 3, ¿no? Sí. Después las chicas decían que iban a estar incluidos dentro de las encuestas. ¿Sería práctico que la capacitación y quizás la encuesta también la hagamos con los gráficos incorporados en la mesa, como para poder referenciarlos para las personas a las que encuestamos? Sí, vos te referís a que tengamos una tarjeta que dé cuenta de los 6 grupos de alimentos. Claro, ¿sí? con los gráficos sí. ya colocados. Me parece que a las personas les es mucho más fácil identificar por ahí por los dibujos que porque si uno le explique. Claro, que vean todos los alimentos que conforman ese grupo en particular. Sí. Sí, o sea, nosotros vamos a ver la encuesta la semana que viene, ¿no? O sea, mejor dicho, el viernes ya tenemos la primer capacitación. Ahí vamos a ir desarrollando pregunta por pregunta y vamos a definir en cuáles de las preguntas van a hacer falta tarjetas para acompañar la información. En el caso de las tarjetas, justamente las chicas están armando una propuesta y se las vamos a mandar para que las imprimamos y las compañeras las tengan en la capacitación y, si es posible, al momento de realizar la entrevista a la familia. ¿Sí? Así que lo que preguntaste, Ale, sí, está previsto. Y de hecho, el PowerPoint tiene justamente imágenes que por ahí se pueden imprimir también. Así que eso no hay inconveniente. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no se entendió? ¿No? Todo clarísimo. Bueno, podemos hacer una valoración de los contenidos, las compañeras que están por primera vez, si les parece que ha sido... Sí.
Yo soy de distrito de San Vicente. ¿Sí? Mi consulta es, entonces, a base de la reunión que se va a hacer, que son las 2 siguientes que van a venir, van a hacer como capacitarnos un poco nosotros como para poder después orientar a la encuesta que vamos a empezar a hacer. Sí, sí, o sea, en Buenos Aires, la semana que, o sea, esta semana y la otra empiezan las encuentros presenciales, donde vamos a hacer la práctica de la encuesta y esta capacitación se va a reproducir a las compañeras. Entonces, Buenos Aires tiene una característica que es muy amplio, muchos distritos, son 33 distritos, y vamos a estar organizados los encuestadores por zonas, o sea que eso después vamos a hacer una reunión de Buenos Aires para definir dónde van a ser los encuentros, cómo, ¿sí? Toda la semana que viene. Pero va a haber una capacitación centralizada de la encuesta vía Zoom para todo el país, donde van a participar las 23 provincias. Y vamos a ir explicando la encuesta pregunta por pregunta, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, no sé si podríamos hacer los que vinieron por primera vez a la capacitación, podrían decir qué les pareció el Power, si les parece que está bien, que fue claro, o sea, si está claro, si es accesible la información. ¿Cómo estás, Laura? ¿Todo bien? Marcos habla. Marcos. Está muy bueno, muy interesante el PowerPoint. Yo quería preguntar también si eso se podría pasar en algún Word para poder tenerlo, si se puede. Sí, lo vamos a pasar, o sea, lo hemos pasado a los grupos, pero como vos todavía no estás incorporado al grupo de promotores, de coordinadores, por eso no te llegó. Pero ahora lo vamos a volver a pasar porque las chicas le estuvieron haciendo unas correcciones y entonces lo vamos a mandar a este que es el definitivo. Buenísimo, muchas gracias. Bien, bueno, entonces, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más referido a esto. Si no, muestro rápidamente cómo tenemos que confeccionar la planilla de los comedores y los merenderos, así podemos avanzar y poder finalizar la reunión. Bueno, no sé si les parece que le damos un aplauso a las compañeras que están en el equipo técnico, porque nos parece que han sido muy claras y es importante también. Les agradecemos un montón, chicas, que están tan dispuestas siempre a colaborar con la capacitación de las compañeras y los compañeros de Barrios de Pie y Libres del Sur. Bueno. Una pregunta, Laura, ¿puede ser? Sí, preséntate. Bueno, mi nombre es Liliana de Santa Fe. Sí. No sé si estoy confundida. Sí. Quiero que me aclaren esto. En cuanto a estas capacitaciones que tienen que ver con nutrición, que recién estuvieron explicando las compañeras, ¿son para nuestros compañeros que vamos a capacitar para para hacer el trabajo de la encuesta? Sí. ¿O tenemos que hacérselo a las mamás también? Bien, que van muy a ser bien. encuestadas. Son las dos cosas. En esta etapa necesitamos que las compañeras que salen a hacer la encuesta tengan un conocimiento profundo del marco teórico que tiene la encuesta, ¿sí? Porque la compañera va a ir a preguntar sobre grupos de alimentos y ella tiene que tener en clara la clasificación de los grupos de alimentos para luego poder hacer las preguntas. Pero también nosotros hemos planteado al Ministerio, porque este proyecto se hace en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que también vamos a trabajar con las familias para que sea un aporte a la información, para que haya una difusión de las guías alimentarias. Ahora, esta capacitación en el barrio y con las familias tiene que tener un marco claro de adecuación y respeto, porque te está planteando una serie de recomendaciones normativas y que nosotros sabemos que hay dificultades absolutas para el cumplimiento de estas recomendaciones en el barrio, y que no tiene que ver con una falta de conocimiento de las familias, fundamentalmente en relación al tema de la información nutricional,
sino que tiene que ver con las posibilidades económicas y cómo el factor inflación está condicionando fuertemente el poder adquisitivo de las familias. Entonces, nosotros ahí tenemos que ser cuidadosos y vamos a pasarle una serie de talleres, ¿sí?, para trabajar. Después ustedes en las provincias pueden hacer todos los talleres que con creatividad se planteen, pero donde nosotros tenemos que ir a revalorizar muy fuertemente cuál es el plato real posible al que está accediendo la familia hoy, y poder trabajar las causas que condicionan la construcción de esa olla, las causas que determinan y condicionan las posibilidades de acceso al alimento de la familia. Porque nosotros tenemos que plantear justamente un marco político que no es un marco teórico solamente, es un marco político de cómo está pudiendo constituirse o no, o cómo está pudiendo accederse al derecho a la alimentación, a la salud, al trabajo. Entonces, todos los talleres con las familias tienen que guardar esa característica. No podemos ir a bajarle línea a la familia de cómo se come. No es ese el criterio. Nosotros no vamos a bajar línea a las familias de cómo se come. Lo que vamos a ir a discutir es cómo se garantizan los derechos y cómo debería estar garantizado el derecho a la alimentación adecuada, soberana, saludable, y cuáles son los obstáculos que se están presentando para que esa alimentación no sea saludable. ¿Cuáles son los obstáculos que se están presentando para que haya un incremento de la malnutrición y de las enfermedades crónicas no transmisibles? Entonces ahí hay una parte de la cultura, de los gustos, de cómo la familia ha transferido a lo largo de su historia las recetas, la forma de cocinar, ¿sí? Pero después está no solamente que a uno le guste o no le guste cocinar, está que la garrafa sale re cara, entonces, ¿quién se va a poner a cocinar al horno? Nadie, porque todo el mundo va a cuidar la garrafa, o sea que las cocciones van a ser en tipo guiso. Bueno, todas esas cosas tenemos que pensarlas, cómo los hacemos para que no haya una falta de respeto hacia las familias que hoy están viendo fuertemente condicionado su derecho a la alimentación. ¿Sí? Este es el marco político en el que tenemos que desarrollar los talleres con esas familias. Bien, buenísimo. Por supuesto, en esto no quiero desmerecer todo lo que tiene que ver con la construcción de una educación saludable con información, porque quizás no estamos diciendo que no sea importante trabajar con lo que es la promoción y la prevención y poder construir líneas de educación saludable, digamos, ¿no? No siempre los consumos no todos los consumos están solo determinados por el poder adquisitivo. Hay una determinante fundamental que es el poder adquisitivo, pero después influye la forma en que las familias construyen sus gustos y su forma de cocinar. Y entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, sí vamos a hacer los talleres con las familias. De hecho, a eso voy ahora. Veamos rápidamente para poder cerrar la reunión. Dale, muchas gracias por responder. No, bueno, espero que te hayamos contestado. Perfectamente, gracias. Nosotros tenemos que llegar a la primera semana de julio con las listas de comedores y merenderos terminadas, tenemos que saber a qué lugares vamos a ir. Es muy importante que podamos hacer una capacitación a las coordinadoras de comedores y merenderos también. La podemos hacer presencial o la podemos hacer por Zoom, ¿sí? Porque las coordinadoras de comedores y merenderos van a tener un rol fundamental porque son el vínculo, son nuestro vínculo con las familias. Entonces, la coordinadora del comedor cumple un rol esencial. Va a tener que
anticipación, va a tener que convocar a las familias, van a tener que armar un cronograma, no podemos juntar a 25 familias el mismo día, porque en general no vamos, la encuesta dura 25 minutos, ¿sí? Entonces no vamos a poder hacer la encuesta a todas las familias el mismo día, vamos a tener que armar un cronograma, distribuir la cantidad de compañeros y compañeras encuestadores. Entonces, bueno, hay una serie de aspectos que lo vamos a terminar de ver en la capacitación del viernes o del lunes, y que el paso fundamental de este momento es poder tener construido el listado de comedores y merenderos, que se los muestro rápidamente. Este es el de Santa Fe, por ejemplo. Si ustedes alcanzan a ver, necesitamos que esté con precisión la localidad, el barrio, el nombre del comedor, ¿sí? La dirección exacta y la georreferenciación, es decir, las coordenadas de la ubicación georreferenciada del comedor, ¿sí? Eso lo va a hacer, sí. No. Disculpa, buenas noches. Sí. Soy Tamara de Santiago del Estero. ¿Cómo estás, Tamara? Te hago una consulta. ¿Sí? ¿Me podrías, la vez pasada has explicado, pero podrías repetir de vuelta sobre la ubicación que hay que mandar por el GPS? Sí, ahora lo explico. Voy a cerrar los micrófonos para que no haya tanto ruido. A ver, esta planilla de comedores y merenderos la tiene que hacer el responsable provincial y va a tener que estar confeccionada según las prioridades y decisiones de la Dirección de Libres del Sur y Barrios de Pie, de cuáles son las zonas, las localidades, los departamentos, los distritos, en los que vamos a llevar adelante la encuesta. No es que cada una de las coordinadoras, promotoras o encuestadoras se arma su lista. La lista la arma el responsable provincial del IFAL, cada provincia tiene un coordinador general, ¿sí? Y van a definir ahí cuáles son los comedores más adecuados y las zonas en las que quieren avanzar para conocer la información que vamos a consultar. Entonces, el georreferenciamiento surge a partir de ¿qué? Es la ubicación de las coordenadas, porque nosotros después vamos a mapear los comedores y los merenderos. Uno entra, vamos a mandar un tutorial cortito. Cuando uno manda la ubicación, no la de tiempo real, sino la ubicación actual, desde la puerta del comedor o del merendero, entra al Google Maps y le manda la ubicación a la coordinadora. La coordinadora del comedor o merendero le tiene que mandar la ubicación a la compañera que va a confeccionar esta planilla. Entonces, cuando le llega al WhatsApp la ubicación actual, la compañera lo único que va a tener que hacer es entrar y copiar estas coordenadas. ¿Ven? Que es un numerito largo, que acá no tiene columna, a ver, pero no sé si lo alcanzan a ver. Ven que es un numerito largo, chiquito, está chiquito. A ver, lo voy a aumentar un poquito para que no quiero que se me cuelgue la compu, se me va a colgar. Bueno, ¿lo ven ahí? A las coordenadas, que es un numerito largo, ¿sí? ¿Hola? Sí, se ve bien. Sí, perfecto. Bien. Sí, se ve perfecto. Bárbaro, bueno, quise abrir la letra y ahora se me colgó la compu, qué problema. Bueno, entonces, es importante, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque es fundamental tener terminado el listado de comedores y de merenderos, ¿sí? Y ese listado de comedores y merenderos no lo vamos a construir entre todos, sino que lo van a definir en la dirección provincial, ¿sí? Pero
cuando carguemos las encuestas, cada comedor y merendero va a tener un código que vamos a tener que cargar. Ese código ya va a estar asignado. Y vamos a tener que cargar la dirección y el nombre del comedor con en la misma forma en las 25 encuestas. Pero todo eso lo vamos a ver la semana que viene, el viernes y el lunes, ¿sí? Cuando hagamos la capacitación de la encuesta. Ahora ya tendríamos que terminar, porque ya son las 8 y era el horario que teníamos asignado para esta capacitación. Así que, Buenas, bueno. disculpe. Sí. Sí, Matías de Jujuy, sí. De Jujuy, quería hacer Matías, una ¿cómo consulta. estás? Sí. El tema de la ubicación, el código lo podemos ir llenando desde ya, pidiendo Sí, yo ya les mandé, a las compañeras de Jujuy ya les mandé la base con la que trabajaron para talla y peso. Sobre esa base tienen que avanzar y resolver cuáles son los comedores que van a definir que sean la base de la encuesta. Bien, muchas gracias. Sí. Perdón, Sole de Córdoba. Yo te quería preguntar si en el Excel agregamos una columna donde te indiquemos cuántas encuestas por punto de relevamiento vamos a hacer. No, no, te explico. Nosotros necesitamos que las encuestas sean el piso establecido. Habíamos planteado que fueran de mínima 20, 25 encuestas. En el IFAL anterior estábamos planteando 40 encuestas por comedor. Pero ¿cuál es el tema? Nosotros vamos a duplicar los puntos. En el primer IFAL nosotros hicimos 530 comedores y ahora queremos hacer 1000 comedores. Entonces las provincias van a tener que ampliar la cantidad de comedores, pero no vamos a incrementar al doble el laburo. O sea, no vamos a hacer 40 encuestas en cada comedor. Vamos a hacer entre 20 y 25 encuestas. Entonces no hace falta que me pongas la cantidad de encuestas porque tienen que respetar ese piso. O sea, menos, no se le puede asignar, por ejemplo, No. a un punto de relevamiento 30 y a otro 15. O sea, tienen que ser bien. La idea sería de que respetemos 20, 25 encuestas en cada punto. Bárbaro. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo en un mismo barrio tenemos 3 comedores y merenderos y están a una distancia de 10 cuadras, 5 cuadras, 6 cuadras, ahí considerémoslo en base a lo que ustedes conocen, porque ahí ya no nos vamos a meter nosotros. Si ustedes quieren hacer la encuesta en 3 comedores que quedan en el mismo barrio, por supuesto que no va a hacer falta que hagan 60 encuestas en el mismo barrio, o 75, con que hagan, ¿entendés? Pero bueno, de todos modos, se considerarían 3 puntos de 3 códigos distintos, digamos, para esos 3 comedores, aunque estén cercanos. En principio sí. Sole, lo que pasa, yo les mandé la base codificada de talla y peso. Sobre esa base codificada ya están asignados los códigos. Ustedes lo único que van a tener que hacer es, en el caso de que haya algún comedor o merendero donde se hizo talla y peso el año pasado, y que ahora no van a hacer la encuesta, por el motivo que sea, ustedes tienen que borrar el comedor, la dirección, pero no tienen que borrar el código. Ese código se utiliza para otro comedor nuevo o merendero nuevo. ¿Sí? Bárbaro. Dale, gracias, Lau. Este es un tema que tiene algún nivel de complejidad. Yo lo que digo es lo siguiente: lo vamos a trabajar con los coordinadores de las provincias, para que no se les haga acá un matete, porque hay muchas compañeras que están en esta reunión que no van a estar a cargo de armar la base de comedores y merenderos, ¿sí? Entonces no quiero llevar preocupación de más para que no, para que no salga ahora todo el mundo a pensar que tiene que armar su propia base de comedores y merenderos. La base la arma la responsable provincial, el coordinador provincial, y la trabajamos de acá a la semana que viene, ¿sí?
Bueno, si les parece, damos por cerrada la reunión. Esperemos que les haya servido. Si alguien quiere hacer una última valoración, sobre todo las compañeras que no estuvieron la semana pasada, que les deje el encuentro. Hola Laura, a mí me quedó clarísimo todo, tendría que volver a leerlo porque mi memoria es escasa, ¿no? Pero lo que sí me quedó claro que nunca tomé café porque siempre compré Arlistán, así que me di cuenta que nunca tomé café con eso. Bueno, hay que no leer tenía las ni idea, etiquetas. nunca había leído nada. Hay que leer más lo que se consume. Muy bien, bueno. Bueno, qué bueno. Bueno, buenísimo entonces. Bueno, entonces nos vamos, les mandamos el PowerPoint, planifiquen las capacitaciones para la semana que viene y participen o el viernes o el lunes en la capacitación de la encuesta. ¿Sí? Vamos a mandar el link para que estén presentes el viernes. Es de 5 a 7 y el lunes es de 6:30 a 8. En cualquiera de los dos horarios pueden entrar. El SUNES tiene capacidad hasta 500 compañeros, así que no va a haber inconveniente. ¿Sí? Bueno. Bueno, tenemos una gran tarea por delante, así que vamos a estar trabajando todo el mes de julio, agosto y septiembre. Así que bueno. Bien. Laura, una pregunta, ¿no? Sí, Miriam. Ayer me agregaron al grupo. La reunión pasada habías dicho que teníamos que conseguir los compañeros que van a trabajar con nosotros en Infight. Yo por lo menos te tengo que pasar los Miriam, escúchame, vamos a hacer una cosa. Todo lo que es consulta de recursos humanos lo vemos en los grupos particulares. Así que después lo charlamos, ¿sí? Bueno, gracias. Dale. Bueno, ¿estamos? Adiós. Bueno, un abrazo. Nos estamos viendo el viernes o el lunes. Bueno. Mucha fuerza, compañeros, y organicemos bien la base del recurso humano. Hay que capacitar a muchos compañeros y compañeras para que nos sea más fácil hacer la encuesta. Abrazo. Gracias, Laura. Igualmente. Gracias a las chicas. Laura. Jenny, Carla y Ceci, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Nos vemos el viernes. Chao, hasta el próximo encuentro. Hasta luego, chao, chao.